4 historias escalofriantes de terror en cementerios malditos que te aterrarán. Antonio Pérez nunca imaginó que regresar a su pueblo después de la bulliciosa ciudad lo llevaría a un mundo sombrío. Aceptar el trabajo como velador en el viejo cementerio local era un grito de auxilio para su familia, pero también era un paso hacia lo desconocido. Las primeras noches fueron un soporífero silencio, hasta que una sombra emergió en su mente y le susurró a la oscuridad. Aquellas noches empezaron a llenarse de ecos espeluznantes, murmullos que parecían surgir de las mismas tumbas, una advertencia aterradora sobre el huésped, la entidad que atormenta a quienes perturban el descanso eterno. Los rostros de los muertos eran su compañía nocturna, pero lo peor fueron los susurros, llamándolo por su nombre, rasguños garabateados en su mente. Cada sombra en el cementerio vibraba con una energía inquietante, como si se reían de su tristeza. Su madre, Lucía, notó esa inquietud en su hijo. Las noches se convirtieron en sus pesadillas, había algo oscuro que se cernía sobre ellos. Don Javier, el vecino pulcro y sonriente, quien había estado rondando la familia desde la muerte de su esposo, parecía tener un interés oscuro en ellos. Una sensación de desconfianza se apoderó del ambiente, y el cementerio, antes una simple serie de tumbas, comenzó a convertirse en un laberinto lleno de secretos. «Antonio, no olvides lo que te dije», reclamaba Lucía, pero el miedo se había adueñado de su hijo. Las visiones perturbadoras comenzaron a asediar a Lucía cada noche. Su esposo fallecido aparecía en ellas, advirtiéndole sobre un peligro que acechaba en las sombras. «No confíes en quienes parecen ser amigos», repetía su voz melancólica, y la angustia llenaba su corazón. Cada vez que Antonio supo que era hora de su ronda, sentía esa presión en el pecho, como si algo lo apretara, le recordara el delicado hilo que sostenía su vida. Una noche particularmente densa, tras un agotador turno, Antonio se sintió atraído hacia un mausoleo solitario, oculto entre los ramos de flores marchitas. Sin pensarlo, empujó la puerta y se adentró, el frío envolviéndolo como un manto tétrico. Allí, el aire parecía cargado con susurros distorsionados, ecos de risas que se mezclaban con llantos. «Esto no está bien», se decía, temblando al sentirse observado. Sintió una presencia que lo atravesaba, una mirada helada que lo hacía temblar. En ese instante, supo que estaba tocando algo que no debía. La oscuridad dentro del mausoleo se volvió más densa, las risas se convirtieron en gritos ensordecedores. «¡Sálvate!», escuchó, y el rostro de su padre apareció, desencajado y pálido. «No te acerques a don Javier, Antonio, él guarda secretos que pueden destruirnos». El terror se apoderó de él, y se debatió entre huir y enfrentar esa verdad aterradora. La familia Pérez ya no solo luchaba contra la adversidad, ahora enfrentaban un enemigo oculto en la comunidad que conocían. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo, siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión creció en su pecho y, sintiéndose atrapado entre la vida y la muerte, Antonio se dio cuenta de que la oscuridad lo había marcado. Enfrentarse a la verdad podría significar salvar su hogar, pero también dar un paso hacia las garras del pánico. Tenía que descubrir lo que don Javier realmente ocultaba. El cementerio se llenó de nuevas inquietudes y el miedo floreció como mala hierba. ¿Podría la familia confiar en su comunidad? ¿O el verdadero monstruo se disfrazaba con una sonrisa engañosa? Antonio no podía sacarse de la mente el último grito de su padre: «No te acerques a don Javier». Esa advertencia resonaba como un tambor en su cabeza mientras sus pasos tambaleaban por los senderos del cementerio. La luna iluminaba tenuemente su camino, pero el frío que lo envolvía era más intenso que la noche misma. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y aquella sensación de ser observado no hacía más que intensificarse.
Se estremeció, recordando lo que su madre había dicho sobre don Javier, aquel vecino que a veces sonreía, pero cuyos ojos parecían esconder un dolor profundo, casi maligno. Antonio decidió que debía acercarse a él, preguntar, indagar, pero esa idea lo llenaba de ansiedad. En su siguiente turno como velador, la inquietud se arrastró junto a él. Su madre había insistido en que tuviera cuidado, y aunque él siempre había sido respetuoso con los muertos, la idea de enfrentarse a don Javier era un campo de minas. La noche se volvió densa. Cada árbol del cementerio parecía inclinarse hacia él, dispuesto a revelar secretos olvidados. Mientras Antonio recorría el lugar, notó figuras que se agachaban detrás de las lápidas. Susurros ininteligibles flotaban en el aire, y de repente, ruidos como de arrastre resonaron a su alrededor. Se giró, el corazón casi le estalla del terror, y aunque quería correr, sabía que debía mantenerse firme. Fue entonces cuando una figura conocida apareció en su camino. Era don Javier. Vestía un abrigo largo que abultaba su figura, y su sonrisa, usualmente cálida, esta vez resultó inquietante. «Antonio, amigo, ¿te encuentras bien? ¿Puedo ayudarte con tus pesadillas?», dijo, su voz suave como la seda pero fría como el acero. Antonio sintió que su estómago se encogía. «No necesito ayuda», contestó, tratando de sonar firme, pero la duda se reflejaba en sus ojos. «No te engañes, muchacho», dijo don Javier, acercándose un poco más. «El cementerio tiene sus propios encantos, y no todos son buenos». Fue justo en ese momento que la tierra tembló. Un grito desgarrador emergió del suelo, resonó en el aire como una trompeta de guerra. Antonio retrocedió, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz casi quebrada por el pánico. Don Javier sonrió, pero esta vez su mirada era desesperada. «Las almas están inquietas, Antonio. Ellas son el precio que pagamos por los secretos que guardamos. No importa qué tan bien nos creamos, el miedo puede devorar a cualquiera». Su tono era grave, como si estuviera revelando un hecho conocido, casi inevitable. La noche continuó su camino, y Antonio sintió el dolor de cada tumba a su alrededor. Decidió que no podía quedarse en la incertidumbre. Debía tomar acción, descubrir qué era aquello que mantenía a los muertos inquietos y qué terrible secreto escondía don Javier. Al liberar su mente, su mirada se centró nuevamente en el horizonte del cementerio, buscando valientemente esa verdad. Sin embargo, al girarse, se dio cuenta de que la risa silenciosa de las sombras le estaba contando una historia que no quería oír. Aquellas risas no eran de almas perdidas, eran de seres que habían hecho un pacto oscuro y estaban al borde de revelárselo. Esa noche, la decisión estaba hecha, enfrentaría a don Javier. Pero cuando tomó su camino de regreso hacia la salida, un nuevo terror lo atravesó. La puerta del mausoleo que había cruzado antes estaba abierta, invitándolo a entrar en un abismo que prometía respuestas y quizás su propia condena. Antonio respiró hondo. El cementerio lo esperaba con los brazos abiertos y no había forma de escapar. ¿Qué verdades surgirían de la penumbra si decidía cruzar nuevamente esa puerta? El aire en el cementerio se volvió más frío mientras Antonio se acercaba a la puerta del mausoleo. La luna se ocultó entre nubes, robándole el poco brillo a su camino. Miró hacia atrás. La figura de don Javier había desaparecido, pero el eco de sus palabras resonaba aún en la oscuridad. El chico sintió que el corazón le palpitaba con fuerza, un tambor desafinado en un mundo que parecía conspirar contra él. Dudó un instante. La mente le decía que no debía entrar, que eso solo traería más dolor y sufrimiento. Sin embargo, una necesidad imperiosa lo empujaba hacia adelante. Se adentró en la penumbra del mausoleo. El interior era aún más frío, con un olor rancio a humedad y a tierra vieja. Las sombras danzaban en las paredes, como si los fantasmas del pasado se burlaran de su valentía. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos le resultaba cada vez más inquietante, como si otros pasos lo acompañaran en la oscuridad.
En el centro del mausoleo había una mesa de piedra con símbolos extraños grabados. Eran figuras que parecían distorsionadas, un poco como caras retorcidas en un grito silencioso. Antonio se sintió atraído, como si una fuerza invisible lo empujaba hacia ella. Se acercó y, temblando, tocó la superficie fría de la piedra. En ese instante, imágenes comenzaron a fluir en su mente. Visiones de sacrificios, gritos desgarradores y almas atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Se tambaleó hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las sombras comenzaron a moverse, susurrando secretos que no quería oír. La atmósfera se volvió densa, casi palpable. Antonio sintió que algo le tiraba de la camisa, algo frío y pegajoso, como si una mano muerta lo sujetara. Miró hacia abajo y vio una sombra en el suelo, una forma oscura que se retorcía y cambiaba. Gritó, pero el sonido se ahogó en el aire turbio. ¿Buscas respuestas, Antonio? La voz provenía de la sombra, clara, pero extrañamente vacía. En ese momento, algo en él se quebró. La advertencia de su padre resonó de nuevo, como un eco lejano en su mente, pero ahora era demasiado tarde. Las almas están custodiando un secreto que no debería ser revelado, pero tú has llegado demasiado lejos. La sombra se alzó, tomando la forma de una figura conocida. El corazón de Antonio se detuvo. «¿Don Javier?», murmuró, sintiendo el terror irradiar por cada fibra de su ser. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa era un destello amenazante. «No es el secreto lo que temes, niño, es el precio de la verdad lo que realmente te aterra». La figura avanzó hacia él, y el chico, paralizado por el miedo, no pudo hacer más que observar. Las palabras que don Javier pronunció sonaban a un cántico, como si invocaba a entidades que siempre habían estado allí, al acecho. Tu familia ha sido parte de esto durante generaciones, y tú, querido Antonio, ahora eres un eslabón en la cadena. De repente, el mausoleo comenzó a temblar violentamente, los muros crujían y un vórtice oscuro emergió del centro. Las almas perdidas comenzaron a fluir como ríos pesados de lamento, sus voces un coro de agonía. Antonio sabía que debía huir, que su vida podría estar en juego. Sin embargo, la voz de don Javier le resonaba en la cabeza, una advertencia que ahora se convertía en una condena. Mientras la oscuridad se desataba a su alrededor, una verdad aterradora chocó con él. El cementerio no solo guardaba secretos, sino que también exigía sacrificios. Antonio dio un paso atrás, pero el umbral del mausoleo parecía haber desaparecido. El terror lo invadía. ¿Podría escapar de la condena que le esperaba? Y, mientras el caos lo envolvía, una sombra más, aún más oscura, se alzó a su lado. «¿Serás tú el próximo?», susurró la sombra, y el niño comprendió que su lucha no había hecho más que comenzar. Un eco sordo resonó en la distancia y una nueva pregunta plantó su semilla de desesperación. ¿Qué pasaría si él no era el primero, sino el último? Antonio sintió que su mente se desmoronaba mientras la sombra oscura lo observaba. El caos a su alrededor se volvía insostenible, las almas errantes que flotaban en el aire parecían cada vez más urgentes, sus lamentos eran una melodía de sufrimiento que tejía una red de desesperanza. No puedo quedarme aquí», murmuró, paralizado por el terror.
Sin embargo, la sombra a su lado sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz sonaba como un lamento de 1000 almas, arrastrando a Antonio hacia la penumbra. Ahora que conoces la verdad, ya no tienes opción. Este lugar es parte de ti. Las palabras pesaban en el aire. El chico podía sentir cómo se hundían en sus entrañas como puñales. Cuando las paredes del mausoleo crujieron aún más fuerte, Antonio buscó cualquier signo de escape. De repente, un nuevo sonido se mezcló con el lamento de las almas, un leve susurro, casi como un murmullo constante, que parecía llamarlo por su nombre. Antonio, ven. Sin pensarlo, corrió hacia el fondo del mausoleo, donde encontró una grieta en la pared. El resplandor de una luz tenue iluminaba el lugar. Sin embargo, a medida que se acercaba, la figura de don Javier apareció de nuevo, bloqueando su camino. ¿Acaso crees que puedes escapar del destino que la sangre de tu familia ha tejido? Este lugar no te dejará ir tan fácilmente, joven. Sus ojos resplandecían con una mezcla de malicia y sabiduría, y Antonio sintió que su corazón se encogía. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz quebrada, mientras la desesperación comenzaba a desbordar su pecho. «Lo que quiero, niño, es que comprendas lo que significa ser parte de esta familia. Cada decisión que tomes, cada grito que oigas, es un reflejo de lo que hemos sido y de lo que serás». Tan repentino como apareció, don Javier desapareció en las sombras, dejando a Antonio junto a la grieta. La luz brillaba más intensamente, como si estuviera viva, palpitando con un propósito oscuro. Sin más opciones, se deslizó hacia la grieta. Su cuerpo, tembloroso, apenas podía soportar el peso del miedo que lo consumía. Lo que encontró del otro lado lo dejó sin aliento. Se trataba de un túnel angosto, cubierto de raíces y tierra. La luz provenía de una fuente que estaba más adelante, y a medida que avanzaba, sentía el aire volverse más espeso, como si la desesperación misma lo estuviera siguiendo. Murmullos entre susurros reverberaban como ecos de advertencias. Los gritos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Eran gritos de su propia familia. Se detuvo, sintiendo los ojos del pasado escrutando su alma. Flashbacks de momentos que nunca vivió comenzaron a inundar su mente. La alegría de una celebración, risas de niños y el terror de cada despedida final. Debes elegir, solo así podrás romper el ciclo. La voz sonaba más clara ahora, surgiendo de las sombras. Era la voz de su madre. No podía ser, ella estaba muerta, ¿o no? «¿Mamá?», exclamó, girando alrededor en busca de la figura familiar, pero solo encontró más oscuridad. La luz en el túnel brillaba aún más intensamente, pero el miedo lo mantenía parado en su lugar. «¿Qué tengo que elegir?». Las almas resonaban como un coro, sus no muertos rostros se aparecieron en sus recuerdos. Y uno en particular se destacó del resto, un niño, pequeño y asustado, que parecía el reflejo de su propia infancia. Y entonces comprendió: el sacrificio. «No, no puede ser esto lo que se espera de mí», murmuró. Los susurros se aumentaron y su madre volvió a hablar. «Hazlo, Antonio. Solo así podrás liberarlos, o serás solo otro que se perderá aquí». Fue en ese momento que comprendió la verdadera naturaleza del horror del cementerio. Todo tenía un precio, y ahora la decisión estaba en sus manos. Podría cargar con la herencia de su familia, perpetuando el ciclo de muerte y sufrimiento, o encontrar una forma de romperlo. La luz se intensificó una vez más, y el eco de las palabras de don Javier resonó en su mente. «Serás un eslabón en la cadena». Un escalofrío recorrió su cuerpo.
Ignorando el miedo, dio un paso hacia la luz, sin saber que al hacerlo podría desatar un horror aún mayor. Y cuando pensó que todo estaba a punto de terminar, una risa estalló en la oscuridad, resonando en sus oídos. ¿Era la risa de don Javier o un eco de las almas que deseaban su desesperación? La incertidumbre se desbordó. ¿Qué harás ahora, Antonio? La pregunta quedó flotando en el aire, y él supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Antonio no sabía cuánto tiempo había pasado cuando sus pies finalmente tocaron el suelo del túnel. La luz que antes se mostraba como una esperanza, ahora parecía un faro de advertencia, iluminando la tierra negra y húmeda, mientras una respiración pesada y rasposa llenaba el aire. La risa continuaba resonando a su alrededor, distorsionándose, como si cada eco pretendería infundir miedo en su pecho. ¿Dónde estás, mamá? Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. A su alrededor, la penumbra parecía volverse más densa, mientras las raíces de los muros del túnel crujían, como si los mismos muertos intentaran arrastrarse hacia él. La ansiedad lo apresó, debía avanzar, pero sus piernas temblaban, aferradas por la fuerza del terror. Las voces de su familia lo rodeaban, mezclándose en un murmullo ensordecedor que aumentaba como una tormenta de desasosiego. ¿Sacrificio? ¿Liberación? Pensó, petrificado ante la idea. Las palabras de su madre persistían en su mente, como la bruma que lo envolvía. Pero, ¿liberarlos de qué? ¿De quién? Sintió que el túnel se estrechaba a su alrededor, la presión aumentaba y un sudor frío corría por su frente. El eco de su propia respiración parecía un tambor marcando el ritmo del horror que se avecinaba. Sabía que debía hacer una elección, pero entre el miedo y la incertidumbre no podía pensar con claridad. «Hazlo, o más almas quedarán atrapadas aquí», volvió a susurrar la voz de su madre, mientras sombras en la oscuridad parecían acercarse furtivamente. Antonio cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse en la luz al final del túnel. «Si esto es un sacrificio, que así sea», se dijo, aunque en su corazón latía la angustia de no saber el costo de su decisión. Avanzó, impulsado por una mezcla de odio y amor, hacia la luz. Pero a medida que se acercaba, una figura se perfiló a sus pies, un pequeño muñeco de trapo desgastado, con un rostro pintado que parecía burlarse de su angustia. El corazón le dio un vuelco. Esa imagen lo ensombreció aún más al recordar que tenía un hermano menor que había desaparecido años atrás. «¿Estás aquí para traerme de vuelta?», murmuró, sus manos temblando mientras se inclinaba a examinar la pieza olvidada. Era como si el túnel le mostrara su vida desmoronándose, cada dolor oculto saliendo a la luz. Cuando finalmente levantó la mirada, la luz aumentó su intensidad, proyectando sombras que danzaban alrededor de él. «¿Qué has hecho?», resonó una voz a su espalda. Un rostro emergió de la oscuridad, reconocible, distante. Era don Javier, sus ojos brillando con una intensidad oscura. «Esto es solo el comienzo, Antonio. Lo que buscas no es simplemente romper un ciclo, sino entenderlo. Cada elección tiene consecuencias, y tu decisión determinará si liberarás a estas almas o pondrás en riesgo a los vivos», dijo, como si disfrutaba del sufrimiento ajeno, su voz fluyendo como veneno. La desesperación en el rostro de las almas se tornó en una mueca de angustia. El túnel rugía alrededor de él, reviviendo sus propios miedos y los de su familia. «No puedes quedarte aquí», exclamó, pero el eco de su grito fueron ahogados por un crescendo de voces que exigían su atención. «¿Te atreverás a sacrificar tu futuro por su redención?». La voz de don Javier fue un cuchillo afilado en el aire espeso. El sentido de tiempo se disipaba, solo había un minúsculo instante para decidir.
Antonio sintió que sus entrañas se crispaban mientras la luz lo hipnotizaba y el muñeco se convertía en un ícono de su infancia perdida. Y cuando pareció que todo se desmoronaba, un grito atravesó la penumbra. «¡Antonio, no te vayas!». La voz de su madre resonaba con una urgencia que le sacudió las entrañas. La elección se perfilaba como una tormenta, y en medio del crujir de la tierra y el murmullo del pasado, la pregunta giró ante él. ¿Sacrificas todo o luchas por lo que queda? El túnel se llenó de un silencio apabullante, como si el universo esperaba su decisión. ¿Caminaría hacia la luz, abrazando el sacrificio, o retrocedería a la oscuridad, arriesgándose a perderlo todo? Y mientras su corazón latía con fuerza, una sombra se alzó detrás de él, como un presagio de terror. Cuando Antonio se dio la vuelta, el miedo se congeló en su pecho, porque la figura era demasiado familiar, demasiado cercana. La figura se erguía, inamovible, con un silencio que pesaba más que la oscuridad misma del túnel. Era su hermano, vestido con la misma ropa de hace años, con una mirada que combinaba tristeza y furia. Antonio sintió que su corazón se detenía. «¡David!», gritó, pero el eco solo devolvió su voz, como si el túnel se burlara de su desesperación. «¿Por qué has venido? Debiste olvidarme». La voz de David resonaba como un susurro helado. Antonio sintió que las paredes del túnel se cerraban a su alrededor, y el aire se tornaba espeso, pesado con la angustia de los recuerdos. «No, nunca podría olvidarte. Estás aquí. ¿Qué te pasó?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, y por un instante creyó ver una chispa de esperanza en el rostro de su hermano. Pero la luz que tanto anhelaba solo intensificó la sombra que rodeaba al pequeño David. «Cada paso que das aquí tiene consecuencias. No puedes elegir solo por ti. Ellos también están atrapados». La voz de su hermano se tornó sombría, y a medida que hablaba, las sombras del túnel parecían alargarse, absorbiendo la luz. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las formas nebulosas a su alrededor emergieron, rostros famélicos y susurros desesperados. «¿Qué has hecho?», repitió David, su tono lleno de angustia. «Ellos no quieren ser liberados, quieren más almas». El eco de su risa distorsionada aumentó como un viento que azotaba el túnel, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Antonio comenzó a avanzar, pero la sensación de ser observado lo paró en seco. Las sombras se retorcían, casi con ansias. «Debes irte, Antonio, alejarte de ellos». «No te dejaré», gritó, desesperado, mientras la figura de su hermano se desvanecía ante él. La luz al final del túnel desbordaba intensidad, casi hiriente, pero a su izquierda las voces de los atrapados se volvían más agresivas. «Este es tu lugar, quédate». Antonio sintió el abismo del terror abrirse a sus pies. Las manos de los seres que clamaban desde la oscuridad parecían estirar sus dedos hacia él, buscando un nuevo huésped. «¿Qué quieres de mí? Quiero salir». La voz de su madre resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más clara. «Antonio, la única salida eres tú mismo. Nadie más podrá ayudarte». Las palabras de su madre se entrelazaron con la desesperación de su hermano, quienes clamaban simultáneamente, sus ecos chocando como golpes en su mente. «No puedo estar atrapado aquí, tengo que elegir», pensó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Cada decisión parecía multiplicar el horror a su alrededor. El túnel parecía girar en un vórtice, y él se sintió incapaz de mantener el rumbo. «Tú decides», retumbó don Javier, su voz resonando como un trueno. «¿Liberarás a las almas o las condenarás junto a ti?». Con manos temblando, Antonio bajó la vista hacia el muñeco de trapo. Su rostro, dibujado con líneas tristes, parecía suplicar por liberación, como un niño al que le han robado su alegría. Pero junto a él, el murmullo se alzaron de nuevo. «Tú eres el elegido, nuestro futuro depende de ti».
Las sombras se agruparon, formando un torbellino a su alrededor, creando una tempestad de voces, suplicantes. Antonio sabía que debía actuar, pero ante la presión de tantas vidas, la realidad se tornaba cada vez más confusa. No había solo una salida, sino un camino forjado con dolor y sacrificio. Mientras el túnel se iluminaba de forma inquietante y los ecos alcanzaban un clímax angustioso, Antonio comprendió que no había tiempo. Con el pulso a 1000 por hora, dio un paso adelante, sintiendo la vibración de las almas atrapadas resonar en su piel. Voy a liberar a los que pueda, aunque me cueste todo. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso, una sombra inmensa se abalanzó sobre él, cubriendo la luz frente a sus ojos. El frío se adueñó de su cuerpo y, cuando buscó el rostro de su hermano, la figura ya no estaba. Todo lo que había a su alrededor era oscuridad. Entonces, un grito desgarrador retumbó en el túnel, sacudiendo su ser. ¡Antonio!, resonó la voz de David, pero la palabra se transformó en un lamento que lo atravesó. ¿Qué hiciste? El horror lo envolvió, y en un último intento por liberarse, Antonio comprendió que enfrentaría algo peor que el silencio de los muertos. La batalla apenas comenzaba, y una revelación tomaría forma en la inminente oscuridad. Mientras el eco de la angustia desaparecía en la distancia, el túnel realzó una nueva voz, una voz que no esperaba escuchar. Bienvenido de nuevo, Antonio. ¿Listo para hacer lo que nunca soñaste? El terror pulsaba en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, una nueva figura se dibujaba rápidamente en la penumbra. ¿Sería el último espejismo de su salvación o la presagia de su perdición? Antonio sintió cómo la figura que emergía de la oscuridad se definía. Era un hombre de mirada penetrante, con una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos. La sombra a su alrededor parecía aplaudir su llegada, como si fuera un venerado maestro en un macabro espectáculo. ¿Quién eres?, Antonio balbuceó, su voz apenas un susurro entre el caos. El hombre fue avanzando lentamente, llevando consigo un aire de distorsión que hacía que el túnel se retorciera y chirriara. «Soy el guardián de las almas perdidas», contestó con un tono casi hipnótico. «He estado esperando tu llegada, Antonio. Sabía que vendrías. Tu hermano es uno de mis favoritos, pero tú eres la joya de la corona». Una sensación de náusea invadió a Antonio. ¿Favoritos? ¿De qué hablas? La idea de que David pudiera ser parte del entretenimiento de esta entidad lo llenaba de rabia, pero el terror le ahogaba el aliento. Las almas buscan redención, pero aquí las decisiones son un juego, y tú, querido hermano, eres el nuevo jugador. La risa del guardián resonó en la tiniebla. Las almas anhelan ser liberadas, pero no pienses que todo será fácil. Ellas necesitan que alguien haga sacrificios. Antonio se sintió atrapado entre la insistente presión del túnel y la amenaza que se manifestaba ante él. Sus pensamientos se agolpaban, una amalgama de miedo y determinación. «No te dejaré llevarme, liberaré a mi hermano, haré lo que sea necesario». «Ah, el heroísmo es tan entrañable, pero ten cuidado, joven Antonio. Las decisiones que tomes pueden tener consecuencias muy dolorosas». Sin más, desapareció en una explosión de risa, dejando tras de sí un eco incesante que reverberaba en la oscuridad. Un frío aterrador envolvió a Antonio. Las sombras parecían susurrar su nombre, un murmullante coro de desesperación. Los rostros perdidos a su alrededor se retorcían en gestos grotescos, un recordatorio de las almas atrapadas que clamaban por libertad. «Ayúdame, no te vayas», resonaban entrelazadas como un eco de tormento.
De repente, el túnel empezó a temblar. Las paredes vibraban, amenazando con desmoronarse. Antonio sintió que los gritos se multiplicaban, intensificándose como una ola de desesperación. ¿Qué debo hacer?, se preguntó, sintiendo que pasaba de ser salvador a víctima en un instante. Mientras el caos lo envolvía, vislumbró un destello de luz al final del túnel, una señal de esperanza. Pero, al acercarse, los rostros se tornaron frenéticos. «No te vayas, es un truco», advertían con voces entrelazadas. Antonio se vio atrapado en un giro de emociones y dudas. ¿Cuál sería el precio que tendría que pagar? Las decisiones colisionaban en su mente mientras crecía la presión de las sombras. Al llegar a la luz, el guardián apareció nuevamente, ahora con un semblante serio. «Es hora de elegir, Antonio. La libertad no se logra sin sacrificio. Puedes retrasar lo inevitable o sumergirte en la verdad que te aguarda al otro lado». En ese instante, la oscuridad comenzó a vibrar a su alrededor y la figura del guardián se difuminaba en el aire. Antonio escuchó un susurro familiar, una voz que lo atravesaba. «No temas, Antonio, la verdad está esperando por ti». La luz se tornó tan intensa que le cortó la respiración. Con el corazón acelerado, se sentía en un precipicio entre el temor y la certeza. ¿Qué significaba la verdad que le ofrecían las sombras y a qué estaba dispuesto a enfrentarse para liberarse a sí mismo y a su hermano? Un grito desgarrador resonó por el túnel, seguido de un silencio abrumador. Y justo antes de que la luz lo atrapara por completo, el guardián pronunció una sentencia que heló su sangre. «Recuerda, Antonio, cada elección trae un nuevo comienzo y un extraño final». La luz lo engulló y en ese instante todo se desvaneció. ¿Realmente podría encontrar la salvación en medio de tanto horror? Mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente, la pregunta atormentó su mente. ¿Qué parte de mi ser estoy dispuesto a sacrificar? La realidad se desvanecía a su alrededor, desdibujándose en el eco de una risa conocida, mientras Antonio se preguntaba si alguna vez volvería a ver la luz. Antonio parpadeó, aturdido. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se encontró en una sala oscura, con paredes de piedra helada que parecían susurrarle secretos al oído. Un aire gélido envolvía cada rincón, y un aroma a tierra mohosamente húmeda invadió sus fosas nasales. ¿Dónde estaba? ¿Y qué había pasado? Sus pensamientos eran un torbellino, el guardián, las almas perdidas, su hermano. ¿La realidad se mezclaba con? El horror y los ecos de aquellas voces clamando por ayuda aún resonaban en su mente. Instintivamente llevó su mano al corazón, sintiendo cómo retumbaba con fuerza, como un tambor de guerra. Al mirar a su alrededor, notó que la sala no estaba vacía. En el centro, una serie de símbolos grabados en el suelo resplandecían débilmente, como si señalaran un camino. Las sombras se movían a su alrededor, danzando en silenciosa complicidad. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó a los símbolos. Cada uno representaba un sacrificio, un destino que aguardaba a aquellos que se atrevían a cruzar la puerta del guardián. «¿Qué es esto?», murmuró. La respuesta llegó como un susurro, una brisa helada que se coló entre sus labios. «Tu elección definirá el próximo capítulo». Desesperado y confundido, buscó en su interior la respuesta a la pregunta que había ignorado en su mente al llegar aquí. ¿Realmente estaría dispuesto a sacrificar algo para salvar a su hermano? Los rostros atormentados de las almas atrapadas parecieron cobrar vida, observándolo, juzgándolo. «David», gritó, su voz resonando en el aire inquieto, «voy a liberarte».
Pero eso solo intensificó la risa burlona del guardián, que aún retumbaba en su cabeza como un eco de advertencia. Mientras tocaba uno de los símbolos, una sensación de poder lo invadió. Era como si cada matiz de su ser vibrara con energía oscura. Sintió un tirón en su pecho. «Esto es solo una trampa», se dijo, retrocediendo. Sin embargo, las sombras comenzaron a susurrar, revelando visiones de lo que podría ser, su hermano libre, el alivio en su rostro, la alegría en su mirada. «¿Estás listo para darlo todo, Antonio?», resonó la voz del guardián, como un eco distante. «Porque la razón de tu sufrimiento depende del sacrificio que estés dispuesto a hacer». Las imágenes lo atormentaban y la duda se enroscaba en su mente. Lo pensó nuevamente. ¿Qué sucedería si fracasaba? ¿Sería uno más de esos rostros deformados que buscaban redención? El suelo vibró y uno de los símbolos comenzó a brillar más intensamente, como si reconociera su inquietud. Fue entonces cuando algo se movió en la penumbra, una sombra que emergía del rincón más oscuro de la habitación. Antonio dio un paso atrás, su corazón latiendo con rabia. Una figura femenina apareció, con el rostro cubierto por una marea de cabello oscuro que caía como una cortina de sombras. Sus ojos, dos orbes profundos y vacíos, lo miraron con un dejo de tristeza. «Antonio, tú no deberías estar aquí», dijo con un susurro casi inaudible. «¿Quién eres? ¿Conoces a mi hermano?», preguntó, sintiendo una conexión instantánea, como si esa figura supiera más de él que él mismo. «Soy una de las almas perdidas», confesó. «Él está cerca, pero el guardián jugará contigo. Si lo recuerdas, el sacrificio puede ser tu única salida o tu perdición». Antonio sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a agitarse. La figura se desvaneció, llevándose consigo la promesa de respuestas, mientras el guardián volvía a reír a lo lejos, como si disfrutara el juego que había comenzado. El terror lo envolvió, y las sombras parecían acercarse cada vez más, dispuestas a devorarlo. «¡No!», exclamó, aferrándose a la esperanza de que había una salida, un modo de recuperar a su hermano. Antes de que pudiera pensar, el símbolo brillante dejó escapar un destello cegador. Fue entonces cuando Antonio se dio cuenta. El siguiente paso estaba a punto de revelarse. Justo antes de que lo absorbiera la luz, un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para encontrar a David? El eco del guardián resonó en su mente, dejándolo con una última advertencia. Nadie escapa de las decisiones que façan su camino. Mientras la luz lo tragaba, un último grito resonó a su alrededor. «¡Antonio, no te vayas!». Y de pronto, todo se volvió negro. La oscuridad se cerró sobre él, entregándolo a un nuevo misterio. ¿Qué figura se manifestaría en su próximo encuentro? ¿Y qué duras decisiones tendría que afrontar para finalmente encontrar la verdad? El vacío se disolvió lentamente, y Antonio sintió que regresaba a la conciencia. Estaba tendido en un suelo irregular, cubierto de tierra y hojas secas. Cuando logró abrir los ojos, reconoció el lugar en el que se encontraba. Era un cementerio, pero no uno de esos que se veían en las películas. Este era antiguo, sombrío, y una bruma espesa flotaba sobre las tumbas desgastadas. El aire era pesado, y la sensación de peligro lo envolvía como un abrigo de hielo. Se irguió lentamente, sus pensamientos aún confusos. «¿Dónde estoy?», murmuró para sí, mientras observaba a su alrededor. Las lápidas estaban desiguales, algunas incluso cubiertas de musgo, como si la naturaleza hubiera decidido reclamar lo que le pertenecía. Había un silencio abrumador, interrumpido solo por el crujido ocasional de alguna rama bajo sus pies. Antonio sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró hacia una de las lápidas que tenía una inscripción apenas legible. «Aquí yace Mariana, quien aprendió el precio del sacrificio». Su corazón se detuvo un instante. ¿Acaso había algún tipo de conexión entre esa mujer y su situación? Mientras contemplaba la lápida, una risa suave y melodiosa resonó a sus espaldas.
Se dio la vuelta y allí estaba ella, la figura femenina del otro lado de la puerta del guardián. «Bienvenido, Antonio», dijo en un tono ligero, pero la tristeza en sus ojos la delataba. «Este es el lugar donde las almas perdidas caminan y los sacrificios se convierten en leyendas». «¿Por qué estoy aquí? Necesito encontrar a mi hermano», gritó él, la desesperación en su voz resonando en el aire helado. «David», ella susurró, como si el nombre le doliera. «Tu hermano busca la paz, pero él también debe entender que cada decisión tiene consecuencias. Esta es la tierra de los sacrificios y tú deberás enfrentarte a lo que temes para liberarlo». Antonio sintió como el pánico lo invadía nuevamente. «¿Qué debo hacer? ¿Quién más está aquí?» «Hay otros, Antonio, almas atrapadas, que como tú, buscaron la redención. Recuerda lo que el guardián te dijo. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?» Sus ojos se oscurecieron mientras hablaba. «¿Estás listo para perderlo todo?» De repente, se escuchó un grito desgarrador, una mezcla entre dolor y súplica que provenía de un rincón del cementerio. Antonio, sin dudarlo, comenzó a correr hacia el sonido. Sus pies se movían rápido, pero cada paso parecía arrastrarlo hacia algo aterrador. Al girar una esquina, encontró un grupo de figuras envueltas en sombras, rodeando a un hombre de apariencia desolada. Era David. «Antonio», gritó con voz temblorosa, sus ojos reflejaban miedo. «No te acerques, están aquí para llevármelo». Antonio sintió que se le cortaba la respiración. Las sombras estaban al acecho, susurrando palabras ininteligibles, como si comentaran cada movimiento. «No, no te llevarán», exclamó, mientras trataba de abrirse camino entre la niebla de estas entidades atormentadas. Las sombras comenzaron a extenderse hacia él, formando manos que intentaban apresarlo. Y en ese instante comprendió que cada movimiento lo acercaba más a la elección que tendría que hacer. «David», bramó, su voz resonando, «¿qué es lo que tienes que sacrificar para salir de aquí?» La mirada de su hermano se tornó sombría, y a medida que las sombras lo presionaban, la figura femenina apareció de nuevo a su lado. «Recuerda, Antonio, el sacrificio no solo es físico. A veces se requiere de lo más profundo. Tus miedos, tus recuerdos, ¿te atreverás a enfrentarlos?» La tensión se disparó, y de repente todo paró. Las sombras se agruparon en una forma imponente, y el guardián apareció en una nube de oscuridad. «Bien, Antonio, ¿cuál es el precio de la redención? ¿Tu hermano o tu propia vida? Elige». Antonio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada sombra se convirtió en un grito, y su pulso se entrelazó con el terror. ¿Y si no podía hacer lo correcto? La visión de su madre llorando por su hermano lo atravesó. «Antonio», rogó David, mientras el guardián sonreía, ansioso. La presión era abrumadora. «¿Qué harás?» Allí, en medio de la oscuridad, Antonio se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. El guardián lo miraba a los ojos, como si ya supiera la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Sería esa la última elección de su vida? ¿Y qué terrible precio tendría que pagar al final? Antonio sentía que el aire en el cementerio se volvía espeso, casi irrespirable. La tensión entre él y el guardián se podía cortar con un cuchillo, y en su pecho el miedo latía como un tambor enloquecido. Miró a su hermano, David, y vio el terror reflejado en sus ojos. Esa mirada, llena de esperanza y desesperación, lo llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. «No te dejaré aquí», gritó Antonio, sintiendo cómo la determinación comenzaba a empujar el miedo hacia atrás. «Haré lo que sea necesario para liberar a mi hermano, lo prometo». «¿Y qué estás dispuesto a sacrificar, Antonio?», retumbó la voz del guardián, gélida y burlona. «¿Tu vida, tu libertad, o más bien aquellos recuerdos felices que llevas en tu corazón?» Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar vida, acercándose como si quisieran devorarlo con cada palabra.
Todo se oscurecía, y las dudas se convertían en pesadillas que danzaban en su mente. Antonio recordó a su madre, la mujer que había sido su refugio y su fortaleza. Se vio a sí mismo de niño, corriendo y riendo, abrazando la luz del mundo, sin un atisbo de las sombras que acechaban en la oscuridad. Un nudo en su garganta le hizo sentir que el tiempo se escurría entre sus dedos. ¿Tendría que abandonar todo eso para salvar a David? Las almas perdidas quieren lo que les pertenece, susurró una de las sombras, su voz un eco que resonaba en el cementerio silencioso. ¿Qué tan lejos llegarás por la familia que tanto amas? Tu hermano se encuentra aquí porque tú no decidiste. Es el precio por tu libertad. Las imágenes inundaron su mente como un torrente. Aquel día que David desapareció, el dolor que había sentido al no poder hacer nada, esa desesperación que lo había llevado a este lugar oscuro. Y ahora aquí estaba, en la encrucijada de su destino. «Antonio, por favor», pidió David, su voz desgarrada y suplicante. Las palabras del guardián se filtraron en su mente como una serpiente que se desliza entre las sombras. «Elige», dijo con voz seductora, «renuncia a tus recuerdos, tu felicidad, o arriesga tu vida por un alma atada a este lugar. La redención es un precio alto, y tú decides cuánto vales». Las palabras resonaron en su pecho. Antonio comprendía que la carga de la pérdida caía sobre sus hombros. Debía tomar la decisión más dura de su vida, pero esa determinación crecía en su ser como un fuego ardiente. «No, no voy a renunciar a nada. David vale más que el precio de mis recuerdos. Estamos juntos en esto». El guardián sonrió, una mueca perturbadora que hacía que el aire se helara. «¿Crees que puedes desafiarme? Las almas que aquí se pierden nunca se salvan sin un sacrificio». Antonio apuntó con firmeza aquellas formas etéreas que se acercaban, sintiendo cómo sus propios miedos comenzaban a diluirse en la ferviente energía de su amor por su hermano. «No, no voy a abandonarlo. David vale más que el precio de mis recuerdos. Estamos juntos en esto». El guardián sonrió, una mueca perturbadora que hacía que el aire se helara. «¿Crees que puedes desafiarme? Las almas que aquí se pierden nunca se salvan sin un sacrificio». Antonio apuntó con firmeza aquellas formas etéreas que se acercaban, sintiendo cómo sus propios miedos comenzaban a diluirse en la ferviente energía de su amor por su hermano. «No me importa lo que digas, no voy a abandonarlo. No soy un eslabón más en esta cadena de dolor. Somos más fuertes que esto». Con un grito que resonó en el cementerio, Antonio tomó la mano de David. La luz que había en su interior estalló, una energía que parecía desafiar las sombras. «Atrévete a llevarte mi alegría y mi pasado, pero no a mi hermano. Te desafío, guardián, deja a David ir». Las sombras se agitaron y Antonio sintió una ola de poder correr por su cuerpo. En ese instante, las voces de los atrapados en el cementerio levantaron un coro de esperanza. Las almas que habían sido condenadas comenzaron a fluir hacia ellos, y a medida que se acumularon, una luz brillante se formó a su alrededor, iluminando todo lo que antes estaba sumido en la oscuridad. «¡Márchense! Los espíritus libres siempre encontrarán el camino de vuelta», gritó Antonio, sintiendo una conexión devastadora con cada uno de ellos. «David y yo elegimos la vida, nosotros elegimos, ustedes no pueden atarnos más». El guardián se tambaleó, la risa se convirtió en un grito de furia, mientras las sombras se desvanecían ante la luz. Antonio sintió que el poder de aquel lazo irrestricto desataba su energía, como un torrente que arrastraba todo lo que había querido destruir.
y así la luz resplandecía intensamente, desplazando la penumbra a su alrededor. Antonio sabía que no había que ceder a estos horrores. La familia no se define por las sombras, sino por la luz. Así que juntos, en ese instante de revelación, decidieron liberar a David de las garras del guardián, dando el paso hacia la esperanza. Cuando la luz finalmente iluminó todo el cementerio, la risa del guardián se extinguió en el aire. Las sombras desaparecieron, dejando atrás una claridad brillante que lo envolvía. Calor y luz llenaron el espacio, mientras las almas liberadas se disolvían en su viaje hacia la paz. Antonio fue realizando que las historias que había aprendido y los sacrificios que había estado dispuesto a hacer lo habían llevado a este momento. La conexión que sentía con David iba más allá de la oscuridad, más allá de los lazos que lo ataban a aquel lugar. Él estaba listo para enfrentar lo que vendría. «Vamos, hermano, es hora de regresar a casa», dijo con firmeza. Y juntos dieron un paso hacia lo desconocido, cerrando un capítulo oscuro mientras comenzaban su camino hacia la luz. El cementerio, silencioso y en calma, fue testigo del valor de una decisión, de la fuerza que se puede hallar en la familia y la esperanza que surge del sacrificio. Antonio comprendió que el verdadero horror no había sido conocer a sus miedos, sino aprender a resignarse a ser un héroe en su propia vida. La vida los esperaba, y más allá de la penumbra, el hogar estaba pronto para ser reconstruido, lleno de más amor y recuerdos que nunca. Antonio y David juntos, iluminados por el renacer de sus lazos. Y aquí ha llegado el final de esta historia aterradora. Espero que hayas disfrutado cada momento, cada giro y revelación que hemos compartido. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es lo que los verdaderos fans hacen. No esperes ni un segundo más para apoyar al canal, porque tu ayuda es esencial. ¡Hasta la próxima!